En esta oportunidad hablaremos sobre hidratación en quemaduras y lo haremos respondiendo preguntas. Primero, ¿cuándo se debe de hidratar? Está descrito que en quemaduras de más del 15% del área de superficie corporal en adultos y quemaduras de más del 10% del área de superficie corporal en niños. El objetivo principal de la hidratación en pacientes quemados es restablecer la estabilidad hemodinámica y va a haber diferentes signos que nosotros vamos a tener en cuenta para decir que este paciente ya se está estabilizando, como por ejemplo que su diuresis horaria sea mayor a 0.5 mililitros por kilogramo, que tenga una presión arterial sistólica mayor de 90 o una presión arterial media mayor de 70 milímetros de mercurio y que disminuya también su taquicardia, que tenga una frecuencia cardíaca menos de 120 latidos por minuto. Y uno que es más preciso es la presión venosa central. Sin embargo, necesitamos para medirla la colocación de un catéter venoso central también. Y clínicamente nosotros vamos a sentir ya los pulsos periféricos y el paciente va a estar sin alteración del estado mental. Sin embargo, existe una excepción al objetivo de la diuresis horaria, y esto se da en pacientes con rhabdomiólisis o insuficiencia renal aguda, ya que estos tienen una mortalidad hasta el 70% con quemaduras graves, y en estos pacientes se requieren que los fluidos estén a una velocidad para producir una diuresis de 1 mililitro por kilogramo por hora. ¿Qué es necesario para la hidratación? En pacientes quemados es necesario 2 vías intravenosas de gran calibre y de preferencia deben ser instauradas en la piel que no está quemada, y si es posible también un acceso venoso central, pero la elección de ambos debe ser individualizada. Las líneas intravenosas también se pueden colocar a través de la piel que está quemada si ya hemos agotado las otras alternativas posibles con la finalidad de evitar demoras en la reanimación hidroelectrolítica. También se prefieren las extremidades superiores porque en las inferiores hay un mayor riesgo de flebitis séptica. Y si ya no se pueden canalizar las venas periféricas, si no hemos considerado el acceso venoso central, es hora de utilizarlo, o también una infusión intravenosa. ¿Cómo se calcula la cantidad de hidratación que necesita el paciente? Pues lo primero que hay que saber es que se debe administrar la hidratación desde el momento en el que el paciente se quema. Y se utilizan o existen múltiples fórmulas para calcular la cantidad necesaria para reanimar en quemaduras, pero las fórmulas de Parkland y Brook modificadas son las más utilizadas. En la fórmula original de Parkland incorpora tanto cristaloides como coloides, pero estudios actuales dicen que no hay evidencia de que la reanimación con coloides en las primeras 24 horas reduzca el riesgo de muerte en comparación con los cristaloides. Por lo tanto, en este momento los cristaloides son el consenso de fluidos para quemaduras. La fórmula para calcular la cantidad de hidratación que necesita el paciente está en la parte superior y es la multiplicación de 4 mililitros por el peso en kilogramos del paciente por el porcentaje de superficie corporal quemada en las primeras 24 horas o en el primer día. Cabe resaltar que en las quemaduras eléctricas esta regla no aplica, porque no sabemos en realidad la magnitud que ha tenido esta quemadura porque es interna. Y por lo tanto, a estos pacientes se les suma a sus requerimientos diarios aproximadamente entre 1 a 2 litros más. Pero para saber si estamos bien debemos de calcular y ver su diuresis si está normal. También se sabe que si se demora la administración, solo debemos pasar lo que le corresponde en las siguientes horas que quedan, porque si no podemos causar sobrehidratación. Si tratamos de dar en las siguientes horas que quedan todo lo que el paciente debió hidratarse en las primeras 8 horas, por ejemplo. Y en niños es igual, pues se sabe que los niños tienen una mayor relación entre el área de superficie corporal y su masa corporal. Por lo tanto, estos son más susceptibles a hipotermia y por lo tanto aumentan los requisitos de líquidos para sus quemaduras de cualquier tamaño. Se recomienda en general para todos los pacientes el lactato de Ringer para la reanimación inicial, pero en el caso de los lactantes o menores de 2 años también van a requerir dextrosa debido a que sus reservas del glucógeno son limitadas. Para niños existen 2 fórmulas pediátricas. Las principales van a ser de Cincinnati y de Galveston. Y también la diuresis se va a considerar como el objetivo para saber si estamos reanimando bien o no a los niños. Entonces, debemos tener o se recomienda una diuresis de 1 mililitro por kilogramo en niños que pesen menos de 30 kilogramos, pero para mayores de 30 kilogramos ya es como un adulto. El objetivo va a ser de 0.5 mililitros por kilogramo por hora. ¿Cuáles son las complicaciones que surgen
en esta circunstancia de hidratar al paciente, pues se sabe y está escrito en la literatura que los pacientes a menudo llegan a los centros de quemados después de haber recibido una hidratación excesiva durante el camino. Y esto debido a que los socorristas sin experiencia sobreestiman el tamaño de la quemadura, y los pacientes obtienen sus primeros requisitos de Parkland de 8 horas en solo 1 a 2 horas. Además, también se sabe que hay que tener mucho cuidado a la hora de calcular nuestro volumen para infundir al paciente, porque demasiado volumen puede ser perjudicial, ya que causa en él edema pulmonar, cerebral, síndrome compartimental de las extremidades o del abdomen. Y la mayor clase de equivocación que se da a la hora de calcular cuánto es el volumen para administrar, pues es calculando el porcentaje de la superficie corporal quemada. Entonces, si calculamos mal este porcentaje, la multiplicación nos va a salir errónea hacia superior. Por lo tanto, vamos a tener un número que es mucho mayor a lo que el paciente en realidad necesita. También existen factores que predisponen a una mayor necesidad de líquidos, como por ejemplo, una lesión por inhalación, el retraso de la reanimación con líquidos, un paciente politraumatizado o lesiones eléctricas de alto voltaje. Por lo tanto, las tasas de infusión deben volverse a calcular cada hora. Eso quiere decir que cada hora debemos volver a evaluar al paciente. Y estas tasas, si han sido nuevamente calculadas, no pueden aumentar más allá de los 25%. Además, también se sabe que existen quemaduras circunferenciales en las extremidades y estas pueden sufrir un efecto de torniquete, es decir, van a apretar mucho la extremidad debido a que se forman escaras duras y por lo tanto estos pacientes antes de la reanimación con líquidos necesitan una escarotomía. Además, también se sabe que la reanimación que comienza 8 horas después de la lesión tiene mayores complicaciones y requiere un aumento de volumen de reanimación con líquidos. La fórmula de Parkland fue desarrollada en 1968 y actualmente sigue siendo confiable, pues existen diversos estudios. Incluso, en el libro de Savingstone, de la 5ª edición, dice, se ha demostrado que la fórmula de Parkland sobreestima a menudo el volumen de cristaloide administrado en las primeras 24 horas. Y otros estudios, como por ejemplo ETA y colaboradores, mencionan la fórmula de Parkland sobreestima el requerimiento de líquidos en las primeras 24 horas de las quemaduras agudas. Y Daniels y colaboradores mencionan, un régimen de fluidos restrictivo se asocia a una mayor supervivencia en comparación con el régimen de fluidos guiado liberal de Parkland. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Finalmente llegamos a las recomendaciones. Cualquier fórmula sirve, pero no como un punto estricto de lo que necesita el paciente, sino más que todo como un punto de guía o partida para empezar a hidratar al paciente. Por lo tanto, nosotros debemos calcular su hidratación cada hora y por lo tanto debemos evaluar cada hora que este paciente esté estable hemodinámicamente. Es decir, debemos evaluar cada hora la circulación exhaustivamente y se debe ajustar la reanimación de acuerdo a la frecuencia cardíaca, presión arterial, a la producción de orina, a la presión venosa central si es que fuera posible y también se debe hacer exámenes de sangre de rutina, ¿no? Así como también revisar la respiración o cualquier signo de un síndrome compartimental en las extremidades. Finalmente, veremos la aplicación de la fórmula de Parkland. En un caso clínico, este es un paciente de 70 años con 20% de la superficie corporal quemada y que pesa 72 kilogramos. Entonces, la fórmula nos dice que debemos multiplicar 4 por el peso, que en este caso sería 72, por el porcentaje de superficie corporal quemada, que en este caso sería 20. Y todo eso infundirlo en las primeras 24 horas. Entonces, debemos infundir 5.760 mililitros de lactato de Ringer en las primeras 24 horas, pero debemos dividirlo en las primeras 8 horas la mitad, que sería 2.880 mililitros, y en las siguientes 16 horas la otra mitad, que sería 2.880 mililitros también. Finalmente, estas son las referencias bibliográficas.